Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Team Academy. Hoy hablaremos sobre cómo gestionar la información de packaging de nuestros productos y cuál es la importancia de ello. En la sesión de hoy estaremos por un lado Inés Güell, que es la directora de contenidos de Telematel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Y por otro lado, yo mismo, que soy aquí consultor de normalización en Telematel. Muy bien, en la sesión de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Por un lado, hablaremos de la importancia del packaging y también de qué datos de packaging son necesarios para vuestros clientes. Y también cómo nos piden esos datos de packaging. Tanto por un lado, formatos estándares de catálogo como BMCAT o FabDis, y también diferentes plataformas de e-commerce. Y finalmente, veremos cómo se gestiona el packaging en GoCatalog. En la sesión de hoy, como hemos comentado, vamos a hablar de packaging, porque informar correctamente del packaging es facilitar la vida a nuestros clientes. ¿Qué información es necesaria para informar del packaging y cómo la transmitimos? ¿Hay algún estándar al cual debemos adaptarnos? Esto es lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Por un lado, veremos esto porque es importante facilitar el packaging de forma correcta para nuestros clientes. Luego también descubriremos estándares para comunicar el packaging y también estándares para informar de las unidades de embalajes que hay disponibles. Por otro lado, también conocerás cómo piden la información de packaging, como hemos visto, formatos estándares de catálogo y también diferentes marketplaces. Y finalmente, cómo tratamos los datos de packaging en GoCatalog. Y esta sesión está dirigida a profesionales de marketing, sistemas de información o comerciales, tanto de fabricantes como de distribuidores, y también está especialmente indicado a aquellas fabricantes del sector de materiales, tanto construcción como instalación, que tengan proyectos de omnicanalidad y diferentes canales online. Porque dependiendo del canal online al que se vaya, pues también el packaging se tiene que informar de una forma o de otra. Muy bien, pues ya dejo paso a Inés, que nos va a hablar de la importancia de los datos de packaging. De acuerdo. La importancia de los datos de packaging, de hecho, teniendo en consideración la complejidad que supone implantar una gestión logística en una compañía, poder compartir esta información es fundamental. Actualmente, los datos de packaging son unos datos muy solicitados y que son muy difíciles de obtener. Normalmente, ha sido una información reservada a los departamentos o equipos responsables de logística que se compartía algunas veces con los clientes bajo demanda o entre equipos muy afines. Actualmente, esta información incluso sigue sin formar parte de los datos que se facilitan a los clientes a través de los medios habituales como son las tarifas de precios o los catálogos de productos. De hecho, esta información no suele estar disponible para los equipos de marketing, a pesar de ser ellos los responsables de la difusión de datos de producto. En la actualidad, la digitalización de datos permite a las empresas centralizar sus fuentes de entrada de información y con ello pues, les facilita la automatización de los procesos de actualización de sus datos. Al igual que se comparten los datos transaccionales que permitan a los clientes disponer de datos para la compra y para la venta, como pueden ser los códigos, referencias, descripciones, precios, familias de descuento, o los nuevos datos enriquecidos para ser utilizados en un e-commerce, como son imágenes, descripciones comerciales, keywords, características técnicas. Los datos de packaging están siendo uno de los requerimientos más solicitados y que menos se facilitan a los clientes. Lo que sí es verdad es que apreciamos un creciente interés por parte de la mayoría de los fabricantes para facilitar esta información a los clientes, aunque hoy por hoy todavía no se distribuye de una forma clara y bien estructurada. Por lo tanto, en este apartado lo que intentaremos explicaros es qué datos de packaging necesita vuestro cliente. En principio, los datos de packaging son necesarios tanto para los marketplaces, para los e-commerce y para vuestro canal tradicional. Para los primeros es un dato indispensable para saber el coste del transporte, de la entrega de la mercancía, y para los segundos para su almacenaje y transporte y entrega al cliente final. Los datos más relevantes a informar para cada producto o SKU, el tipo de packaging, es decir, si estamos hablando de una bolsa, de una caja. El siguiente dato importante es el código que tiene, es decir, un código de barras de ese packaging. El número de unidades que contiene,
las unidades de medida de esas unidades que contiene el packaging, las dimensiones, por supuesto, de ese packaging, y el peso y el volumen. Todos estos datos, evidentemente, se repetirán para cada uno de los embalajes en el que se distribuye un único producto. Tipos de packaging. Identificar claramente el tipo de packaging o el embalaje consiste en indicar si es un tubo, si es una caja, si es un pallet. Para ello, recomendamos evitar el uso de nombres excesivamente ambiguos, como puede ser estándar, por ejemplo. Aunque es un dato que se usa muy a menudo y que está aceptado, lo que hacemos indicando que un embalaje es de tipo estándar es, digamos, complicándole un poco la vida a nuestro cliente, porque tiene que conocer que para el fabricante X, estándar significa una bolsa, y que para el fabricante Y, estándar es una caja de cartón. Este dato debe ser muy claro y debe identificar el tipo del embalaje del producto. Nosotros lo que hacemos es recomendaros la utilización de un estándar, que es el UNECE-CEFAC, la recomendación 21 concretamente, que lo que hace es facilitar que cualquier interlocutor que pueda interpretar esos datos correctamente. De no ser así, lo que hacemos es obligar al cliente a realizar equivalencias entre vuestros tipos y los suyos. ¿Qué es los estándares UNECE-CEFAC? Bien, UNECE-CEFAC es un órgano subsidiario intergubernamental de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y lo que hace es elaborar las recomendaciones y estándares para el comercio electrónico. Aquí os ponemos un ejemplo de los valores más comunes, digamos, que forman parte de estos estándares UNECE-CEFAC de la recomendación 21. Pues para que veáis un poco, no sé, bobina la llaman CL, la bolsa BG, la caja X, etcétera. Un poco para que veáis los más habituales, el pack, el pallet, el paquete, el rollo, etcétera. Los estándares UNECE-CEFAC están también en concordancia con todas las directrices contempladas en el intercambio electrónico de datos EDIFACT. Todas aquellas empresas que ya estáis haciendo EDI con vuestros clientes seguramente conoceréis el uso de este estándar. Os ponemos también aquí, os dejaremos un enlace a la web de esta organización por si estáis interesados en recabar más datos. El siguiente dato importante a tener en cuenta es el código GTIN, es decir, el código de barras. El código de barras es también un estándar, es un estándar del GS1. El GS1 ya sabéis que es una organización mundial que lidera el desarrollo e implementación de estándares, sobre todo se basa en el código de barras y en los sistemas de intercambio de documentos EDI. El código de barras es un código de identificación de productos y de ámbito mundial, y se utiliza para identificar de forma unívoca un producto, su formato y sus respectivas agrupaciones o unidades de consumo. Aquí os ponemos un ejemplo en el gráfico de lo que es habitual cuando se desarrolla todas las unidades de consumo de un producto, desde la más básica hasta, digamos, la mayor, que sería un pallet. Los códigos más comunes a nivel de GTIN que se utilizan en nuestros sectores son el GTIN 13 y el GTIN 14. El GTIN 13 se suele utilizar para identificar el producto en su unidad de consumo básica, que no tiene por qué ser uno. Es decir, una unidad básica puede ser perfectamente un juego de 2 o de 4 ruedas para un armario, o puede ser una caja de 25 clavos. Es decir, no tiene por qué ser una unidad. La que veis aquí en pantalla son 13 números, que los 7 primeros identifican a la empresa, los 5 siguientes identifican el producto en sí. Es un código que se asigna secuencialmente, al menos esa es la recomendación que hace GS1 España, que en este caso es, en nuestro país es AECOC, la Agencia de Codificación Comercial en España. Esta asociación, en el momento en que un fabricante se asocia a esta entidad, lo que hace es entregarle el código, estos 5 números de aquí que identifican a la compañía, y a partir de aquí los 2 primeros son 2 códigos que identifican al país. Los restantes son los que asigna el fabricante, que, insisto, es un código secuencial que se asigna a todos los productos. Y el último es un dígito de control que se calcula a partir de un algoritmo que tiene en consideración los 12 números anteriores.
Aquí os ponemos un ejemplo de lo que sería un código de barras. Los 2 de país, los 5 que identifican a la compañía, el código del producto y el dígito de control. El heading 14 es el que se utiliza habitualmente para identificar los tipos de agrupaciones del producto. Ahora bien, esto es lo que recomienda habitualmente GS1 España para todo lo que son agrupaciones distintas a la unidad básica. Pero se puede utilizar también un heading 14 para identificar las diferentes agrupaciones si el producto tiene un peso fijo. ¿Cuál es la estructura del heading 14? Pues es exactamente igual que la del heading 13, pero delante se le añade una variable logística a la que se asignan unos valores que pueden ser del 1 al 8 para identificar pues, diferentes agrupaciones. Por ejemplo, el 1 podría ser una bolsa de 10 unidades, el 2 una caja de 50, el 3 pues, un pallet de 300 unidades. ¿Cómo se asigna un producto? Pues simplemente cogemos el heading 13 que hemos asignado y le añadimos esa variable. Por ejemplo, para una bolsa de 10 unidades del producto que teníamos antes con un heading 13, simplemente le añadimos el 1 delante y volveríamos a calcular el dígito de control. ¿Verdad? ¿Qué ventaja tiene utilizar los códigos de barras en nuestros packagings? Porque pues que permitimos que nuestros clientes hagan una identificación a través de lectores ópticos y lo que hace es facilitarles toda la gestión de recepción, inventario y expedición de los productos. El siguiente dato importante a tener en cuenta es el número de unidades y las unidades de producto. Se trata sobre todo de indicar el número de unidades que contiene el embalaje y añadirle la unidad de medida de estas unidades. ¿Qué objetivo? Pues de informar del número de unidades, si son piezas, metros, bolsas, cajas. Parece una obviedad, pero muchas veces lo que nosotros hemos podido apreciar por datos que hemos recibido es que se informa de una unidad de packaging por metros, por ejemplo, y cuando pasamos al pallet, entonces se informa, pues por ejemplo, por planchas en lugar de por metro. Es simplemente que añadir la unidad de medida de estas unidades es importante por si precisamente vamos a hacer una variación de este tipo al informar del packaging. También es importante, en el caso de informar de las unidades de medida, utilizar un estándar. En este caso, ya no es el estándar, es también el estándar UNECE-FAC, pero no la recomendación 21, como hablábamos antes, sino la recomendación 20. Que lo que hace es definir todo un número de variables que identifican los tipos de unidades de medida. Aquí os muestro unas cuantas, también son de las más comunes. Si veis, he señalado el primer punto en el que indico que juego, conjunto, pack y pieza se denominan del mismo modo, C62. ¿Por qué? Porque de alguna manera un UNECE-FAC lo que hace es identificar que la unidad básica es indivisible. Por eso se tienen en cuenta también que pieza o C62 puede identificar lo que os decía antes, uno o bien un juego, siempre que sea indivisible. ¿De acuerdo? Aquí os muestro un ejemplo. Importante también al entregar la información a los clientes separar el número de unidades de lo que es la unidad de medida de estas unidades. Si os fijáis, hemos cogido metros, que es el que nos indica la UNECE-FAC. Siguiente dato, las dimensiones de packaging. Es una información muy relevante para vuestros clientes. En el caso de los marketplaces es un requisito indispensable para su almacenamiento, distribución y la entrega final al cliente. De hecho, los datos referidos a las dimensiones del packaging deben informarse en campos separados para facilitar su tratamiento. Un ejemplo es que demos el alto, el ancho y el largo por separado, en lugar de mostrarlo pues el alto por el ancho por el largo. También en este caso nosotros lo que recomendamos es que cuando facilitéis los datos de alto, ancho y largo, también incluyáis la unidad de medida de las dimensiones como dato independiente. Es decir, en este caso, pues la unidad de medida de estas dimensiones. Y finalmente, el peso y el volumen del packaging. Al igual que las dimensiones del packaging es un dato importante, el peso y el volumen suponen para un marketplace y para un e-commerce conocer el peso volumétrico.
Este dato es el que se utiliza sobre todo para que la empresa de transportes calcule el coste del envío, independientemente de cómo sea el bulto y de si está lleno o lleno parcialmente. Respecto al volumen, señalar que aunque no es un dato imprescindible, porque si se han indicado todas las dimensiones, se puede calcular, nosotros sí recomendamos que lo informéis. También recomendamos que al informar del peso y del volumen indiquéis también la unidad de medida correspondiente a cada uno de estos valores. Es decir, sería informar de peso, unidad de medida del peso, volumen y unidad de medida del volumen. Y hasta aquí los datos básicos que necesitan vuestros clientes. Ahora os dejo con Roberto, que nos informará de algunas variaciones a tener en cuenta para algunos formatos de catálogo y de marketplace. Perfecto. Muchas gracias, Inés. Perfecto, pues ahora vamos a ver cómo nos piden los datos de packaging. Por un lado, en formatos estándares de catálogo como BMCAT y FabBiz, y también diferentes plataformas de e-commerce como Amazon y Leroy Merlin. Primero, pues los formatos estándar de catálogo. Claro, la información de packaging, cuando un fabricante envía su catálogo digital a sus clientes distribuidores, la información de packaging es importante. Y existen diferentes formatos estándares de catálogo digital. ¿Qué es un catálogo digital? Sería un catálogo digital estándar. Ha sido concebido para facilitar la comunicación entre fabricante y distribuidor, porque como tanto el fabricante como el distribuidor conocen el modelo de datos de este catálogo, la comunicación es mucho más fácil entre ellos, ¿no? Y en cuanto al packaging, también se sigue un modelo determinado de datos. A continuación, analizaremos cómo se informa del packaging en dos formatos de catálogo estándar. Uno de ellos es ETIM BMK 4.0, que es un formato utilizado a nivel europeo en nuestro sector, sobre todo sector de instalación, eléctrico, clima, también construcción. Y luego también FabDiz 2.3, que es un formato de catálogo utilizado ampliamente en Francia, por muchas industrias. Pues empezamos por BMCAT. En BMCAT, ¿cómo se informa del packaging? Se informan de todos los niveles de packaging en función del número de unidades de pedido que se quieran comprar. La unidad de pedido es aquella unidad vinculada a la unidad mínima de consumo, como hemos visto con Inés. Por ejemplo, para una empresa que venda lámparas, pues la unidad de pedido, unidad mínima de consumo, por ejemplo, sería una bombilla. En este caso, la unidad de pedido será C62. Esta será la unidad de esta unidad mínima de consumo. Y esta C62 quiere decir una unidad según un EC-CFAC, según el estándar de unidades de embalaje que hemos visto anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta esta unidad de pedido, se establecen los diferentes niveles de packaging. ¿Cuál sería el nivel 1? El nivel 1, aquí vemos que es una unidad, cantidad de unidades de pedido, en este caso C62, o sea, una. Luego, lo que tenemos que informar en BMCAT después de esto es el tipo de embalaje, la unidad de embalaje, en este caso, box, ¿vale? Una unidad de pedido. Para una unidad de producto se utiliza el packaging BX, que es box, siguiendo también un EC-CFAC. ¿Vale? Luego, aquí vemos el ejemplo de una bombilla, pues en su caja individual. Y luego informamos el volumen, en este caso en metros cuadrados, de este packaging, el peso del packaging y las medidas. En este caso, como hemos visto, el volumen en metros cúbicos, el peso en kilos y las medidas en metros. Y luego tenemos la información del heading del packaging para identificarlo. Y también se puede identificar, también se puede informar del código GS1 128 en el caso de que se tenga. En el caso de aquí está informado el heading 14. Luego estarían los siguientes niveles. El nivel 2, por ejemplo. En este caso, en el caso de que queramos 12 unidades de este producto, estas irán dentro del packaging de nivel 2. Que en este caso es una CT, que CT es cartón según un EC-CFAC, que también es un tipo de caja. En este caso, las 12 unidades irán en una caja y cada unidad individual sigue dentro de su caja box que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que estamos informando es que si pedimos 12, estas 12 irán dentro de una cartón, un tipo de caja, y cada unidad individual sigue dentro de su propia caja, como podemos ver aquí en el ejemplo de la derecha. ¿Vale? Y el nivel 3 ya sería
cuando vamos a pedir, por ejemplo, 480 unidades de producto. Y en este caso, la unidad de embalaje es PF, que PF en un SCFACT es pallet, ¿vale? En cada unidad individual sigue dentro de su caja, como hemos visto aquí, y cada 12 unidades irán dentro de un cartón. Cada uno de estos sería un cartón. De esta forma informamos al cliente de cómo las diferentes unidades de packaging que tenemos y cómo va a recibir el pedido. Luego tenemos FabDis. FabDis utiliza un sistema similar, también informa por cada nivel de packaging, informa pues esto, el número de unidades de producto que contiene, el tipo de packaging que es, la identificación, que puede ser GTIN 13 o 14, y también las medidas y también peso y volumen. La mayoría de las unidades de packaging también siguen un SCFACT, y la diferencia es que en FabDis se permite al transmisor elegir la unidad de medida. O sea, el transmisor puede elegir el ancho, el alto, largo, profundo, peso, volumen, en qué medida informarlo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de GROE, ¿vale? Para un mismo producto. Un producto va en un cartón, mientras que 21 van en un pallet. Aquí estarían los dos niveles, ¿vale? Y aquí tenemos el GTIN 14, y aquí tenemos, en este caso, las dimensiones, el alto, largo y la profundidad, con la diferencia que aquí podemos, informamos de la unidad de medida después de informar de la dimensión, es decir, la unidad de medida de la altura, unidad de medida del largo, etc. Y aquí, como podemos ver en el volumen, el cartón lo informan en centímetros cúbicos, mientras que en este caso el pallet lo informan en metros cúbicos. Aquí el fabricante puede elegir la unidad de medida a utilizar. Y aquí tenemos otro ejemplo de Schneider en 4 niveles, ¿vale? Este mismo producto tiene 4 niveles. Esto sería una unidad sin embalaje, 12 irían en una caja, 144 en un cartón y 1152 en un pallet, ¿vale? Y aquí sigue la misma información que hemos visto anteriormente, ¿vale? Ahora que hemos visto estos dos formatos de catálogo, también vamos a ver cómo se pide el packaging en e-commerce. El packaging es obligatorio en muchas plataformas de e-commerce, porque es muy importante, sobre todo pues, para calcular los costes de envío. También información logística para los almacenes, en el caso de que sea el propio e-commerce que compra el producto al fabricante para luego venderlo él mismo. Y luego también, si un producto se envía en varias cajas, informar del contenido que hay en cada una de las cajas. Y vamos a ver qué datos nos pide Amazon y también Leroy Merlin. Amazon, claro, la información es crucial para calcular los costes de envío. Entonces nos pide, por un lado, medidas de peso del artículo, en este caso en centímetros, también medidas de peso del paquete principal con el artículo, centímetros y luego el peso en kilos, y el peso del envío, que puede ser en kilos o en libras. Por otro lado, el número de artículos y paquetes contenidos. Esto es por si existe un paquete grande con un paquete interior que contenga las unidades. Por ejemplo, un dato que piden es el número de artículos contenidos por paquete interior, en el caso de que este exista. Por ejemplo, ¿no? Si un paquete principal contiene 50 bombillas y estas 50 bombillas están divididas en 5 paquetes interiores que tienen 10 bombillas cada uno, el dato a informar sería 10. Pues estamos informando del número de artículos por paquete interior. Cada uno de estos 5 paquetes tiene 10 bombillas. Y también hay que informar del número de paquetes interiores contenidos en el paquete principal. Si seguimos el ejemplo anterior, serían 5. 5 paquetes interiores con 10 bombillas, que al final son las 50 del paquete principal. Por otro lado, está el número de cajas y el contenido de estas en el caso de que un producto se envíe en varias cajas. Se debe informar del número de cajas en que se envía y también qué hay en cada una de estas cajas. Pues ahora también vamos a ver Leroy Merlin. En este caso, la información de packaging se divide en 2 grupos. Por un lado, la información logística para almacenes de Leroy Merlin cuando le enviamos el producto a ellos. En este caso hay que informar sobre las medidas y el peso, en este caso centímetros y kilos, también el tipo de embalaje y el número de unidades. Y esto hay que hacerlo por cada nivel de embalaje. La unidad, que es la unidad de venta más pequeña, luego por subcaja y caja, y también por pallet. En este caso, subcaja y caja no son
unas unidades de embalaje, sino que son nombres genéricos y hay que indicar el tipo de embalaje que estamos usando en estos dos niveles. Y por otro lado, información logística para tiendas Leroy Merlin o para venta online. Aquí se informa de las medidas y del peso, también centímetros y kilos, de una unidad empaquetada y también el tipo de embalaje que tiene. Y luego, por ejemplo, para tiendas se puede informar información útil. En el caso de que nuestro embalaje sea un blister, podemos indicar el número de orificios, la distancia entre bordes y centros de orificios para que en tienda pues, puedan poner este producto en el lugar correcto y puedan planificarse. También las medidas incrementales de apilamiento. A medida que vamos apilando productos en la estantería, cómo cambia su altura, anchura, profundidad. Esto también es importante para saber dónde colocar el producto, por ejemplo, ¿no? También el material del embalaje, entre otras cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo tratamos los datos en Go Catalog, cómo tratamos el packaging. Y paso la palabra otra vez a Inés. Bueno, en Telematel recibimos datos de packaging de cientos de fabricantes y a menudo vienen informados de formas muy distintas. Nosotros normalizamos los tipos de packaging para que todos sigan la norma UNECE-FAC, pero nosotros lo que estamos intentando hacer es normalizar todas esas unidades de medida de packaging según BMCAT, por ejemplo. Entonces, recogemos toda esa información e intentamos normalizarla, convirtiendo que todo lo que son las dimensiones las ofreceremos en metros, el peso en kilos y el volumen en metros cúbicos. Todo esto lo que nos permite es que nuestros clientes puedan disponer de los datos de packaging de sus proveedores siempre del mismo modo, sin que tengan que estar realizando las conversiones. Y por otro lado, pues lo que hace es facilitar que desde Go Catalog puedan hacer transformaciones de su información en formatos BMCAT, FATIS o Electronet, como ha mostrado Roberto, sin necesidad de que tengan que hacerlo puntualmente para todos sus productos. Nosotros ya hemos hecho esa conversión. Desde Go Catalog ofrecemos la posibilidad de que se puedan transformar los datos de cualquier marca en estos formatos, teniendo en cuenta ya estas transformaciones que hemos realizado previamente. Aquí os mostramos cómo puede consultar un cliente la información de packaging en Go Catalog. Cuando mostramos la información a nivel de consulta, sí que es cierto que aparte de indicar el tipo de embalaje, el GTIN, las dimensiones, las mostramos como antes os he dicho que no sean de ofrecer a un cliente, pero pensad que estamos ofreciéndolo a nivel puramente visual y de consulta. La diferencia entre cómo mostramos aquí la información a nivel visual de cómo la mostramos cuando un cliente se descarga esta información, es decir, cuando ya quiere utilizar esta información, es lo que estáis viendo en pantalla. Este ejemplo, por ejemplo, sería una descarga en Excel de un fichero en Go. Lo que aquí estáis viendo es, por ejemplo, estamos mostrando el tipo de embalaje en dos formatos diferentes. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, llevamos muchos años en el mercado ofreciendo este tipo de información para actualizar las bases de datos a nuestros clientes, básicamente almacenes e instaladores, y nosotros desde hace muchos años habíamos creado unas unidades de tipo de embalaje determinadas que ya utilizan estos clientes desde hace muchos años, no solo en sus bases de datos, sino también en sus ERPs. Entonces, lo que sí estamos haciendo cuando hacemos una extracción de datos es extraerlas en el formato, digamos, Telematel y en el formato estándar UNC recomendación 121 en este caso. El siguiente dato sería, como estáis viendo, bueno, no sé si lo apreciáis porque se ve muy pequeñito, pero es un GTIN 13 y un GTIN 14 en función del tipo de embalaje. Luego las cantidades, las unidades. Luego están las dimensiones del producto con su unidad de medida también, la propia de Telematel y la recomendación, en este caso, 20. Luego estaría el peso con también la unidad de Telematel y la unidad estándar UNC-FAC y luego el volumen con sus respectivas unidades. Esto es lo que facilitamos al cliente para que él pueda tratar la información correctamente cuando la recibe y la incorpora en su gestión. Lo mismo hacemos cuando se descarga la información, en este caso en formato JSON, es para clientes que se descargan la información desde nuestra API, también desde Go, y lo reciben en formato JSON. Igualmente, aquí la información está especificada tanto en el formato propio de Telematel como según las recomendaciones y el estándar
o en CCFACT. Como veis, aquí está la recomendación 21, aquí la recomendación 20, aquí todos los datos que hacen referencia a las medidas y dimensiones, volumen y peso. También os mostramos aquí, que es muy parecido, como también nos ha enseñado ya Roberto, y lo hemos podido ver, cómo muestra o especifica todos estos datos a través de un fichero en XML, el formato de MCAT, y lo mismo con un formato FATDIS. Como veis, en todos los casos estamos separando cada uno de los datos para que sea fácil gestionarlo por nuestros clientes. Aquí también os mostramos, y lo que sí queremos explicaros es que en Go Catalog hemos generado un espacio dedicado a la calidad del contenido del catálogo para cada marca. Uno de los datos que se puede consultar es precisamente en qué situación está cada uno de los datos que se están informando. En este caso os mostramos un ejemplo de lo que sería el porcentaje de datos expuestos sobre el packaging de una marca determinada. Esto podéis acceder, evidentemente quien tiene acceso a estos datos es únicamente la propia marca. Pero aquí podríamos ver todos los datos que estamos publicando, los que son productos activos descatalogados, nuevos, mejorados, y sobre todo un estado de los datos más relevantes, y en este caso abajo pues estamos mostrando qué porcentaje de productos de los que tenemos en este momento en activo, por ejemplo de una marca determinada, pues existen con datos de packaging, incluso pues en detalle si estamos hablando de si está informado el tipo de embalaje, las unidades del embalaje, dimensiones, peso, etc. Paso la vez a Roberto. Gracias. Muy bien. Pues para acabar, vamos a ver una serie de conclusiones y consejos. Por un lado, hemos visto que la difusión de datos de packaging es un dato relevante y estratégico, tanto en el canal tradicional como también en marketplaces y e-commerce. Por otro lado, también hemos visto estándares como el GTIN para los códigos, en este caso, de barras para identificar el packaging, como también un SCFACT para identificar el tipo de packaging y también sus unidades de medida. Y hemos visto cómo estos estándares pueden facilitar la comunicación, tanto para el fabricante como para enviar la información al distribuidor, ¿no? Por otro lado, hemos visto cómo nos piden la información de packaging diferentes catálogos digitales estándar y también e-commerce. En e-commerce, tanto en e-commerce como en catálogos digitales estándar, esta información es relevante y en muchos casos obligatoria. Y hay que adaptarse a las distintas formas en que cada canal nos pide esta información. Y finalmente, hemos visto en Telematel que normalizamos los diferentes datos de packaging, tanto a nivel, como hemos visto, de las unidades de medida como también los tipos de packaging, y nuestros clientes reciben esta información siempre de la misma forma. De esta forma facilitamos que la reciban siempre de una forma estándar y también facilitamos la exportación de datos a otros formatos, como hemos visto antes que tenemos disponible como FATDIS o BMCAT. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Simplemente primero comentaros que tenemos una serie de formaciones abiertas en los siguientes días. Por ejemplo, este viernes tenemos una sobre descripciones de productos para SEO y CRO, explicando cómo tienen que ser estas descripciones. Y a partir de aquí tenemos otras más, como por ejemplo sobre PIM, sobre cómo mejorar la información del producto en el Leroy Merlin, etc. Aquí tenemos todas las sesiones y en este link de aquí abajo están todas las sesiones que tenemos disponibles. Muy bien, pues ha sido un placer y esperamos vernos en la siguiente sesión de Telematel Academy. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días. Gracias.